Buenas, don doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Don doctor, don Gonzalo. Bien, Muy aquí bien. está. Hoy vamos a ver Árbol de la Vida, que me encantan estos vídeos porque estoy aprendiendo un montón, Sí, Gonzalo. la verdad La que aplicación, la es una aplicación, línea que llevamos, porque al final en el canal pues también tenemos que ir definiendo la línea, ¿no? Entonces, sí. El, ca- esto es una línea única de momento. el, eh, el camino se hace al andar. Exacto. Con lo cual, Y lo que estamos haciendo, ¿sabes qué es? Un jardín lleno de árboles. un bosque, Sí, exacto. porque- de árboles temáticos. Sí. En fin. Porque, mira, el árbol es muy complejo, puede ser muy complejo y tiene unas capas de complejidad impresionantes. Mm, Y mira, si te lees libros de cabalistas del pasado, porque claro, esto lleva siglos. Esto no es una cosa que nos hemos inventado tú y yo. ya, Lleva siglos con las personas más inteligentes, más conectadas y de la parte de la contemplación, o sea, del pensamiento. Entonces, hay incluso libros que no, están todavía manuscritos, que se escribieron hace 500 años o 700 años por cabalistas, están ahí que aún no se han impreso en una imprenta. Entonces hay un material impresionante, ¿sabes? De cabalistas ahí, de, ¿Y esos libros dónde están? pues hay que irlos buscando. Sobre todo están en el mundo judío, básicamente. Ya, y son Pues manuscritos. hay mucho. A ver, es que piensa que durante 3 siglos en España, en la mayor parte de ciudades, había grupos de cábala, de Mm, cabalistas. O sea, es una tradición súper española. Por ejemplo, en Medinaceli, que no sé cuántos habitantes puede tener, pero no es un pueblo mediano o una villa mediana, No, es pequeño, más bien pequeño, pequeño. sí. Pues ahí estaba Jicatilla, que escribió Puertas de Luz. Y claro, vivía en el pueblo, no se iba cada semana a Zaragoza, por ejemplo, a, a encontrarse con otros cabalistas. Tendría en su pueblo cabalistas que se Ya, reunían, estudiaban esto y él tomaba notas y escribía. Y escribió un ya. libro buenísimo que se llama Puertas de Luz. Pero así pues en Valencia, en Sevilla, en Córdoba, Sí. en Pues, Málaga, pues en todos Toledo. los días aprendo algo con usted, don Gonzalo. Jicatilla se llamaba. Joseph Jicatilla escribió un libro que se llama Puertas de Luz. Pues un día tenemos que ir a Buenísimo. Medinaceli, es un pueblo Claro, claro, precioso. claro. En Más tiene un Zaragoza, o arco sea, romano. hay en Corral de Almaguer, en Toledo, que pasé para escribir la llamada, ahí hay una antigua sinagoga que se convirtió en iglesia y ahí también había cabalistas. Ya, En Mora, en Tembleque, bueno, o sea, muchísimos lugares. impresionante. Pues nada, don Gonzalo, hoy, ¿de qué nos vas a hablar? Pues básicamente ponemos el árbol Mm. y, y a ver qué ocurre. Sí, a mí me interesaba que hablásemos de la familia en un árbol, ¿no? Vale, Ahora que se aproximan las Navidades y ya se aproximan las cenas con los cuñados. sí. Pues ¿Y cómo se estructura, o sea, cómo se ve una familia, los hijos en el árbol? Yo creo que es un tema interesante. sí, a ver, se puede ver la familia como un ente conjunto, o sea, que es un árbol en sí, o podemos ver la familia desde el árbol individual donde se colocan o donde deberían colocar cada persona. Mm, Entonces, como un ente común, pues la familia tiene en Tiferet, pues ahí se colocarían la persona que toma las decisiones. Normalmente tiene que ser algo conjunto entre el padre y la madre, pero a Pero en veces la realidad, personalidad de una de ellas es la que se coloca en Tiferet y la otra se coloca en Yesod, a del merced padre de y la la persona. madre. Sí, es que depende de la personalidad o a veces las dos están en Yesod.
y son fuerzas externas las que guían a la familia. O sea, Y sí, o sea, idealmente, el padre y la madre deberían compartir Tiferet, donde toman decisiones a largo plazo de forma conjunta, desde la verdad, básicamente desde la verdad y luego desde la belleza y la bondad. ya. Y ahí es, Y, y en Tiferet equilibran la triada del alma de la familia. y de alguna Esa es manera, teóricamente. si se colocan en Tiferet, se podría decir que uno de ellos, porque eso siempre pasa en las parejas, ¿no? Uno es el que educa más y el otro es el bueno, el poli malo y el poli bueno, ¿no? Te lo Bueno, digo allí, como lo por veríamos, Geburah sería y Gesed. Geburá, es el que dice que no, el que pone Y no- límites, y Geset el que dice que sí. mm, Entonces, digamos como que Geset sería la persona que trae los recursos y Geburá es el que los administra y discrimina, o sea toma que las de alguna decisiones. manera Gesed sería el hombre y Geburah la Sí, mujer. porque estamos aquí, mira, si te fijas en el árbol, el pilar derecho es el del padre, el izquierdo es el de la madre. Y en Entonces, Tifaret los dos toman las decisiones de la familia. eso de forma ideal. O sea, Mm, cuando ya. ambos en un consenso y de forma libre toman decisiones pensando siempre en el bien de la familia, de la estructura que han creado, Ujú, pensando en el bien del árbol. ya. Y por ejemplo, aquí en este árbol entrarían los abuelos Sí, los abuelos, eh, o los suegros, vamos. sí, entonces Suegros. los abuelos habrían ido a la parte de arriba del árbol. La abuela dicen que se coloca en Binah y el abuelo en Jokmah, Mm, como referencia. Entonces, digamos que la abuela sería la que mantiene la tradición. Es que, por ejemplo, en el mundo cristiano no existe una conexión con la tradición tan marcada, por ejemplo, que como en el mundo judío, mm, donde los viernes la mujer enciende las velas para traer la luz a la casa. mm, Es la mujer la encargada de traer la luz. Entonces, mm. digamos, y de mantener la tradición. Entonces, en ese sentido es muy importante la mujer. Y Y Dad, entonces la eh, abuela sería la que da la referencia, la que le ha pasado el testigo a la madre. Las mm. abuelas le pasan el testigo a la madre para que la madre traiga la luz de la tradición a la casa. Oye, me parece precioso. Ujú. Me parece súper bonito. Dad, ¿qué papel desempeña? ¿Qué sería Dad en la familia? También ahí lo pueden ocupar los abuelos, como aquí sería la voz de la experiencia. Mm, Entonces, tú, por ejemplo, ¿quién nos enseña a educar a los hijos? Normalmente nuestros padres, mm. que ya han tenido, digamos, una experiencia, se colocarían ahí en edad y ahí es donde se consulta. Pueden ser a Y, veces amigos, pueden ser mm. Y libros, psicólogos, no sé, ahí ya. O sea, se podría, sería la mm, sefirot del asesoramiento para que los asesoramiento. padres toman buenas decisiones. Ahora, yéndonos a la familia tradicional clásica, digámoslo así, de la antigüedad, en Da'at se podría también poner a los antepasados, Exacto, sí, sí. ya, el culto a Pero los antepasados. sí, Mm, otra cosa que no se hace, digamos, en la religión tradicional cristiana es intentar conectarse con los antepasados mm, para, digamos, rendirles homenaje. Solamente se hace en días concretos, pues yo que sé, el 1 de noviembre y el día que han fallecido. sí. Sí se hace. Ahí, digamos que estaría muy bien conectarte con tu árbol genealógico, porque, por ejemplo, en el Zohar, digamos que venimos en familias. Mm, Entonces, que nos vamos dando el relevo. Entonces, cuando nosotros fallecemos, otras almas de nuestra propia familia espiritual toman el relevo nuestro. Me parece súper interesante porque a mí siempre me ha gustado la genealogía. Es que Sí. yo creo que la genealogía es muy importante conocerla porque al final son personas que están relacionadas directamente contigo, pero que no conoces. Ujú, Es muy importante conocerlo y claro. establecer un vínculo, ¿no? Sí, Y entonces tener una ahí, historia de la familia, ¿no? exacto. Entonces ahí en DAT es donde aparece ese conocimiento. Entonces tú, cuando haces el árbol genealógico, o ves de que han muerto muchos familiares, o ves la historia familiar, ahí adquieres el conocimiento superior, porque está más allá de tu generación. Mm, Porque
en una generación no ocurre, habíamos hablado en un vídeo de la cantidad de posibilidades en una manifestación. mm, Entonces, en una generación no ocurre todo, pero si mm, vamos 3, 4, 5 generaciones atrás, todo nuestro clan ha vivido ya de todo, guerras, hambrunas, riquezas, claro. Y, es- pérdidas, y eso de queda todo. grabado al final las familias son como egregores, ¿no? O Sí, sea, que de alguna manera el conocimiento de uno mismo también es el conocimiento de tu familia, ¿no? sí, A exacto. mí, desde luego, me parece eso súper importante. ¿Y Keter? ¿Qué estaría en Keter en la familia? No, Keter sería, digamos, Dios, Mm, la unidad. Entonces, ¿qué ocurre en la mayor parte de familias? Como estamos en una corriente colectiva que nos lleva hacia el ateísmo, mm, eh, se ha perdido Keter. Tanto a nivel familiar, o se está perdiendo a nivel familiar, grave, pero a nivel del Estado, más grave todavía. mm, Porque se está negando la referencia a la divinidad como dadora de la luz y, y de la energía para sostener a la familia. mm. Sí, Entonces, y Keter a lo mejor está reemplazado claro, hoy en día por por un el futbolista, ordenador, la televisión. por un futbolista, Sí, una... pero mírame, a mí me parece muy interesante esta visión de la familia tradicional en el sentido clásico de la antigüedad, ¿no? Claro, Es decir, como un lugar para progresar espiritualmente y humanamente, ¿no? claro. Hemos Es llegado, como una pequeña comunidad que yo creo que todavía se conserva en algunas sociedades tradicionales. Yo creo que afortunadamente en las culturas mediterráneas, aunque cada día se está perdiendo, pero realmente la familia es como esa comunidad donde se gesta todo, ¿no? Lo bueno y lo sí, malo también, sí, ¿no? sí, ahí es donde se aprende. Entonces, el núcleo ese y la relación con Keter se está perdiendo en el mundo cristiano. Mm, O sea, mundo cristiano me refiero. Países occidentales cuya religión principal ha sido el cristianismo, pero que ya no lo es. O sea, lo es, digamos, en teoría, pero en la práctica no lo es. mm, Y donde ya, está conservando tanto los roles familiares como la relación con Keter, con Dios, es en el mundo árabe y en el mundo judío. mm, Que eso ya, no lo han perdido. ya. En Sí, cambio, sí. nosotros, a nivel occidental, está ocurriendo algo muy grave, a nivel de la familia también, es que los roles. El otro día hablábamos de cómo se están cambiando a nivel del alma, de la triada del alma, el castigo y la recompensa, ¿vale? Que Mm, eso es muy grave, porque pero muchísimo más grave es cuando se cambian los roles Hokmah Binah, las polaridades. mm, Entonces las personas pierden la referencia completa de la columna de la columna de los dos del pilares. árbol. Sí, Mm, eso es tremendo. O sea, Halevi comenta que cuando eso ocurre en un libro, cuando se intercambian las polaridades, o se entiende, es cuando la sociedad ha llegado a la máxima corrupción. ¿Qué ocurre? Que esto está empezando ahora, desde hace 10 años o 15, aún no se ha materializado en Malkuth, pero esa distorsión a nivel en la parte alta del árbol es brutal. O sea, es la máxima destrucción llega ahí. ujú, Entonces, cuando a medida que vaya bajando, las personas de la siguiente generación, que tengan que colocarse en Tiferet para manejar a la sociedad, tendrán las polaridades cambiadas, con lo cual habrá muchísima confusión. Eso unido a que la triada del alma también está distorsionada, lo que vamos a ver en Malkuth va a ser horrible. O sea, va a ser un caos. interesante. Oye, ¿y los hijos, San Gonzalo, dónde los colocarías? A ver, los hijos, dentro del pilar familiar, normalmente estarían en la parte de abajo, que sería como el resultado, ¿no? Primero,
mm, en Malkut. Luego, la imagen normalmente de los hijos suele ser la imagen, el reflejo de Tiferet. Por eso en psicoanálisis se dice que el trauma de los padres no resuelto se observa en los hijos, que es el yesod. mm, Y luego los hijos, pues normalmente se colocan en Hot y en Netza, mm. hasta que son Sí, capaces de mm, sacar a los padres del Tiferet y crear su propio Tiferet para crear su propia familia. mm. Sí, tú en algún curso te he oído que los hijos nacen en Malkut y cada céfira son 7 años. A mí eso me parece. Más o menos, pues Mm, vas creando tu imagen, vas aprendiendo el lenguaje y llegas a Netza, más o menos con, que es la adolescencia, mm. entre 18, 20, 21, y Que es la luego tienes diversión, de 21 a además, 28 donde ya eres maduro y llegas a Tiferet. claro. Y luego hay un tema importantísimo. Hay muchos padres que permanecen en Tífaret, es decir, que no dejan ese lugar a los hijos, Sí, con lo cual ahí el hijo no puede subir a Tífaret. claro. Entonces ahí es donde se produce la rebeldía, la lucha entre generaciones, donde mira, si tú le preguntas al 90% de los niños, lo que quieren es ser adultos. Mm, Quieren que les trates como adultos. O sea, lo que quieren es llegar a su Tiferet para ser independientes. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay padres y madres, que, por ejemplo, tienen miedo a quedarse solos. Entonces, empiezan a bombardear la vida amorosa de los hijos y ninguna novia, ningún novio es válido. Con lo cual, digamos que les van manteniendo en yesod. O a lo mejor el hijo quiere dedicarse a una profesión y el padre le dice que no. O sea, determina la vida. Entonces, porque quiere que el hijo siga con el negocio familiar, por ejemplo. Entonces, el hijo, para determinar su vida, para para ser su propia individualidad, tiene que entrar en una lucha con sus padres. Y es la etapa de rebeldía, normalmente de Netza, que es la etapa de la adolescencia y de rebeldía, pero que la mayoría de las personas sucumbe, porque no son capaces de, digamos, de tener un deseo. Depende también de los padres y del deseo de los padres, porque cuando los padres se han hecho a sí mismos, se han colocado en Tiferet y han luchado mucho por llegar a Tiferet, es muy difícil sacarlos de ahí, porque tienen un deseo muy férreo. mm, Entonces, y además han vivido la vida, tienen su experiencia y le transmiten esos refranes a otros. Entonces dice, tú lo que tienes que hacer es esto. Y no dejan al chaval que tome sus propias decisiones. es un tema que es difícil también para los padres, aprender a soltar a los hijos, ¿no? Sí, a ver, yo creo que en España y en general en Occidente, pero sobre todo en España y en países latinos cristianos, o sea, los hijos permanecen mucho tiempo en casa de los padres. Mm, Y entonces eso no les permite llegar a Tiferet, mm, porque por un lado están cómodos ahí en Yesod, por otro lado se sienten culpables porque también como hay muchos divorcios también, ¿qué ocurre? Que en los divorcios muchas veces los hijos se sienten culpables. Bueno, es que esto tendríamos que hablarlo en otro vídeo porque se alarga mucho. mm, Pero básicamente la labor del padre es ayudar a que los hijos lleguen a Tiferet de los padres y sean individuos plenos y tomen sus propias decisiones. Entonces se tienen que apartar, mm, colocarse normalmente el padre en Geset y la madre en Geburah. Y mm, entonces permitir que los niños lleguen ahí. Lo que pasa que, claro, los niños a veces no quieren mm, porque están ya, cómodos ahí. mm. Oye, pues muy interesante realmente. Sí. Me acabo de dar cuenta, don Gonzalo, que yo siempre he sido muy tradicional y muy Ujú. en ese aspecto, ¿no? Porque tuve una familia así, o sea, como vamos, tuve, ya mis padres ya murieron, ¿no? Pero de alguna manera yo sí que valoro muchísimo la memoria familiar, aunque sea una memoria triste pero de alguna manera hay que conocerla, ¿no? Porque es que si no, no sabemos quiénes somos.
Ujú. Pero de alguna manera hay que conocerla, hay que honrarla y hay que transmutarla, evidentemente, ¿no? Hay que mejorarla si se puede, Sí, pero con un concepto de trascendencia, no un concepto y este culto a los antepasados a mí me parece importantísimo. sí. O sea, esto es como una carrera de relevos en una piscina. Entonces, ahora nos toca a nosotros estar ahí haciendo largos en la piscina y cuando mueres das el relevo y vienen los siguientes. Sí, porque además habrá un montón de vinculaciones kármicas en una familia. Claro, Es decir, que un hijo en una vida es tu padre en otra un hermano. Es decir, que por eso mismo también son como micro. O sea, el árbol de una familia a mí me parece importantísimo, ¿no? sí. O sea, como hay que verlo es que todos nos ayudamos de forma consciente o inconsciente a través del amor o del dolor a crecer espiritualmente. Mm. Entonces, siempre en la familia hay como una oveja negra que es la que le pone la salsa, porque si no, ¿sabes? Siempre hay el tío que es Evidentemente un no. desastre, que no sé cuánto, ¿sabes? Entonces, ese, digamos, se ha puesto voluntario para dar un poco de vidilla y hacer esto más divertido. Ya, en Y a fin, veces cuando, yo qué sé, los hermanos hacen faenas o lo que sea, ya está pactado de antes. ya. Oye, pues eso, me parece súper interesante. Pues muchísimas gracias, don Gonzalo. Muchas gracias, don Daniel. Tenemos que hacer, sí, un vídeo sobre lo que ocurre, por ejemplo, en los divorcios o Sí, incluso lo que ocurre, lo que decías tú, ¿no? De que los hijos se queden en Yesod o que uno de los cónyuges esté en Yesod y el otro en Tifaret. sí, En fin, claro, claro, hay muchísima casuística. A ver, yo lo que recomiendo, a mí me consulta bastante gente, es, y que tienen, como consecuencia de divorcios, tienen a los hijos ahí atrapados en Yesod, porque tienen miedo, entonces es, oye, vuestros hijos tienen que salir del nido. O sea, ¿qué hace un hombre con 30 años viviendo en casa de sus padres, ¿sabes? ya. Y yo tengo amigos con 50 que siguen en casa de los padres. Tres amigos, tres hermanos. Los padres desesperados ya, buscando esa luna, esa nueva luna de miel. Y claro, los hijos a medida que se han ido divorciando, se han vuelto a casa de los padres. Y dicen, de ahí no les sacan ya. Ya, ¿De dónde van a estar mejor? ¿Sabes? en fin, Pero tú imagínate con 50, es que esto es impensable. O sea, mis abuelos que estuvieron los dos en la guerra civil, tú diles que un hombre con 45 años vive con sus padres. O sea, ese tío es, o sea, ese es retrasado mental. O sea, no es, sé qué le pasa. ¿Quién quiere vivir con los padres, además? O sea, hay una, digamos, un espíritu libre de independencia donde la persona tiene que crecer fuera del entorno familiar, volver, digamos, en las ocasiones de celebración, pero un hombre o una chica no puede estar a los 40 con los padres, ni a los 30. Me parece a mí, vamos, yo desde fuera, ¿sabes? Pero ahora es lo que se hace muy común. ujú. Pues nada, don Gonzalo, pues muchas gracias Muy bien. y seguimos con estos vídeos que son súper interesantes. Genial, don Daniel. Hasta mañana si Dios quiere. Hasta otra.